Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes de Ciencia y Conciencia. Aquí con todos vosotros un miércoles más para hablar de aspectos de la bioética que de alguna manera pues protagonizan la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos, y que esperamos que sean de vuestro interés. En primer lugar, pues bueno, vamos a saludar a nuestro colaborador habitual en el programa, Fernando de la Torre. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Que él es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. Y en primer lugar, pues deciros que después de, diferentes motivos no hayamos podido estar con vosotros durante el mes pasado. De nuevo estamos con todos vosotros en este programa, en Ciencia y Conciencia, en el que vamos a tratar un tema que hemos pensado de total actualidad para quienes creemos que pues, la bioética tiene mucho que decir en las situaciones que a diario estamos viviendo a nivel mundial. En el día a día o en el día de hoy vamos a tratar el tema de la manipulación social y su afectación al ser humano. Trataremos de analizar desde diferentes aspectos que plantea y de qué manera nos afecta a todas las consecuencias que se derivan de él. Pero antes de entrar en el tema de hoy, como siempre, vamos a pasar a nuestra sección de noticias en la que tratamos de recoger aspectos de la actualidad con trascendencia bioética. Pues la primera de ellas es que ya se ha celebrado los días 14 y 15 de noviembre en la Universidad Francisco de Vitoria el segundo Congreso Internacional de Naprotecnología. Pues durante este congreso se han compartido los últimos avances en esta materia de la ciencia y donde se ha presentado también un estudio sobre esta nueva tecnología. Para nuestros oyentes que desconozcan en qué consiste, les diremos que la naprotecnología es una nueva ciencia reproductiva desarrollada en los Estados Unidos de América por el Dr. Thomas Hilgers, director del Instituto Pablo VI para el Estudio de la Reproducción Humana y del Centro Nacional de la Salud de la Mujer de Omaha, Nebraska. Este procedimiento médico está dedicado a resolver los trastornos reproductivos. Se basa en el diagnóstico y tratamiento de las causas de la infertilidad, tanto del hombre como de la mujer, colaborando siempre y nunca sustituyendo a la fertilidad natural del matrimonio. Está basada en el método Creighton como herramienta diagnóstica que guiará todo el proceso tanto diagnóstico como terapéutico en la mujer. Se trata de un registro ginecológico que estudia el comportamiento diario del ciclo de la ovulación de la mujer. Esto permite detectar las alteraciones que se están produciendo en la fertilidad femenina y programar pruebas diagnósticas en determinados días de ciclo para llegar a un diagnóstico preciso de las patologías que están afectando al ciclo menstrual. Pues es decir, es un método no invasivo, que actúa con valores y que abarca todos los aspectos que de alguna manera pues, interfieren en la fertilidad del matrimonio. Y según este estudio, por supuesto teniendo en cuenta que el porcentaje de éxito varía según las condiciones de cada pareja, pero en general mejoran a otros métodos de fertilidad ya existentes. Por lo tanto, se convierte en una gran esperanza para muchos matrimonios que están teniendo problemas o tardan más en tener hijos. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Fernando, la segunda noticia. Sí, la segunda noticia que traemos hoy nos viene de la mano de Bioética Web, que es una página web que se dedica a todos los aspectos sobre bioética y que está fechada del 26 de octubre y nos habla de que entre los jóvenes universitarios estadounidenses ha disminuido hasta casi la mitad el porcentaje de los que se identifican como trans y queer.
según un nuevo estudio, ha revelado un fuerte descenso en la identificación trans y queer entre los estudiantes universitarios estadounidenses, lo que supone otro cambio cultural inesperado en la llamada generación Z. El porcentaje de jóvenes estadounidenses que se identifican como transgénero o queer se ha reducido casi a la mitad desde 2023, según este nuevo estudio que está cambiando las creencias arraigadas sobre esta generación. Los datos analizados por el profesor Eric Kaufmann del Centro de Ciencias Sociales Heterodoxas revelan que la proporción de estudiantes que se identifican con un género distinto al masculino o femenino ha disminuido drásticamente en los últimos 2 años. En un artículo para una página web, Kaufmann explicó que en 2025 solo el 3,6% de los encuestados se identificó con un género distinto al masculino o femenino, mientras que esa cifra fue del 5,2% en 2024 y del 6,8% tanto en el 22 como en el 2023. El informe, titulado El declive de la identidad trans y queer entre los jóvenes estadounidenses, se basa en datos de una encuesta realizada a más de 60.000 estudiantes universitarios recopilados por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, FIR. A lo mejor tiene algo que ver que últimamente se hablan de otras cosas y no de estas políticas, ¿no? Claro. O sea, como no están martillando tanto, pues a lo mejor los Sí. dejan un poco más tranquilos y son un poco más libres. Claro, yo creo que sí, que donde ellos ponen la lente, el objetivo, eso por supuesto lo hacen subir. Entonces aquí está claro que parece ser que ya... por otra parte, yo creo que la gente está viendo también los efectos que está produciendo, ¿no?, en la juventud, en la gente joven. Entonces, los jóvenes también a veces se dejan llevar porque están precisamente por los temas que hoy vamos a tratar. Y se dejan llevar, pero los resultados se están viendo. Son Claro. resultados de gente que se ha arrepentido y son cosas irreversibles, son decisiones irreversibles totalmente, que no era lo que les habían prometido y muchas cosas, ¿no? Y eso al final va inclinando la balanza, aparte de que, pues eso, se ha quitado el foco un poco ya en ese tema, porque yo creo que ya se ven, los que están un poquito detrás se ven que ya están abandonando un poquito ese campo por el momento. Uh-huh. y entonces esos son los resultados que ha arrojado esa macroencuesta, porque 60.000 entrevistas está bastante bien. Sí, la verdad es que sí. Es bastante significativo, creo yo. Y luego, respecto de la primera noticia, la verdad es que es muy esperanzadora para los matrimonios. El Centro de Naprotecnología, sí, esta técnica, y la verdad es que si los oyentes quieren que la tratemos más a fondo, sí, porque alguna vez hemos hablado en los últimos años, lo hemos nombrado, hemos hablado sobre esta técnica, pero no lo hemos hecho a lo mejor de forma más profunda, claro, que a lo mejor nos pueden escribir a cienciayconciencia@radiomaria.es, sí, y buscaremos una persona que nos cuente bien cuál es esta técnica, cómo se lleva a cabo y cuáles son sobre todo los resultados. Exacto. Y también aquí nos ha influido bastante el que, aunque el congreso, el segundo congreso internacional se produjo los días 14 y 15, pero todavía no hemos podido tener acceso a el resultado que ha arrojado ese congreso, ¿no? Entonces no hemos podido ampliar más sobre la información, lo que ahí se ha dicho y se habla, porque vale, se ha trabajado con un informe especial y bueno, y estamos a la espera. Ofreceremos más información más adelante. Vale, bueno, pero si nuestros oyentes están interesados, que nos lo hagan saber. Eso ya, por supuesto. Y bueno, y podríamos dedicar un programa a la naprotecnología. Sí, pero la verdad es que sí. Es que se tiene en cuenta, yo por lo que hemos estado mirando, pues eso, se tiene valores, es decir, que la persona prima sobre los resultados, que la persona es persona, no es algo que tiene que acabar con un embarazo, o sea, hay mucha diferencia. Y parece que no, pero es que eso también influye y mucho. Claro. Todos sabemos los tratamientos de fertilidad que han sido hasta ahora muy brutales para la mujer. Muy invasivos. Muy claro. invasivos y con poco éxito, es que es normal. Es que, en fin. Pero bueno, hoy vamos a tratar otro tema, que es la manipulación social y la afectación al ser humano. Y como siempre, pues en primer lugar os damos unas pequeñas definiciones
en este caso del concepto de manipulación social. Pues la manipulación es un fenómeno central en la historia de las sociedades humanas, aunque la influencia social es un proceso natural que permite la cohesión y el funcionamiento de los grupos. La manipulación implica el uso deliberado de técnicas de control que buscan modificar el comportamiento y la percepción de los demás sin su pleno consentimiento o conocimiento. Esta separación es básica, ¿no?, entre la influencia y la manipulación. Desde la psicología social, la comunicación persuasiva y la teoría del poder, podemos analizar los mecanismos mediante los cuales la manipulación se ejerce y sus efectos en la psique individual y también colectiva. Que no nos tenemos que olvidar de la mente colectiva, ¿no?, del ciudadano colectivo, por así decirlo, ¿no? A lo largo de la historia, la manipulación ha sido utilizada en diferentes regímenes políticos, sistemas de gobierno, grupos religiosos, movimientos ideológicos e incluso estrategias comerciales y de marketing. Todos tenemos en la mente un montón de ejemplos. Cómo nos manipulan y ahora, madre mía, cara a la Navidad más total. Entonces todos tenemos Sí. en la mente. Pero su impacto no solo ha sido evidente en las antiguas civilizaciones, sino que sigue vigente en la actualidad a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, de las campañas publicitarias. Sin embargo, es importante, pues, también destacar que la diferencia entre manipulación y otras formas de influencia, como la persuasión o la comunicación disuasiva, no siempre está muy clara. En muchos casos, la línea entre ambas es muy sutil y depende del grado de transparencia, de ética, de autonomía que se le permite al receptor en el proceso de toma de decisiones. Es verdad aquí que muchas veces lo que se dice desde diferentes sectores, por así decirlo, profesionales, es que no existe manipulación, sino que existe una persuasión, una influencia, y que, claro, como finalmente el ciudadano en su casa, libre, tranquilo, es el que decide, no se le está manipulando, pero al final lo has manipulado antes para que él pueda decidir solo en su casa y de forma libre, entre comillas, lo que tú quieres que decida, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cuál es la influencia, cuál es la manipulación. Vamos a ir viendo, pues, los aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta en la sociedad hoy en el tema de la manipulación social. Pero bueno, llegados a esta parte, recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes y que si queremos que siga adelante, y ojalá queramos todos, que podáis seguir escuchando programas como este y muchos más, mucho mejores, necesitamos la ayuda de todos. Por eso vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan de nuestra compañera Yolanda, que nos recuerdan también el tiempo de Adviento en el que estamos. Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, señaló a sus discípulos que aquella mujer había echado más que nadie, porque, añadía el Señor, los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestro trabajo, ondas y técnica para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, testimonio apostólico y donativo. Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Tú también puedes colaborar. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal.
santo y feliz tiempo de Adviento con José y María en la espera de Jesús. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Está conmigo nuestro colaborador Fernando Latorre y nos hemos quedado hablando sobre el tema de hoy, la manipulación social y cómo nos afecta al ser humano. Y vamos a hablar ahora de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el tema de la manipulación social. Cuéntanos, Fernando. Es importante, en primer lugar, poder saber diferenciar lo que es manipulación de lo que es persuasión, tal y como estabas diciendo tú hace un momento. Que a veces la línea que separa, que delimita, es tan fina que se puede confundir. Pero digamos que hay unas formas para saber qué es manipulación y qué es persuasión. Y bueno, la manipulación y la persuasión comparten el objetivo de influir en los demás, eso está claro. Pero la diferencia principal que radica en la transparencia es en la transparencia y el respeto por la autonomía del receptor. Es decir, si no se invade de una manera burda o sibilina, pero si no se invade el respeto por la autonomía del que recibe la información y lo que se le presenta tiene un aspecto de transparencia, pues en la medida que cumpla esos dos requisitos se aleja más de la manipulación y se acerca más a la persuasión, ¿no? La persuasión se basa en la argumentación abierta y racional, permitiendo que la persona tenga la capacidad de evaluar la información y decidir libremente. La manipulación, por el contrario, emplea tácticas ocultas, desinformación o presión psicológica para inducir una respuesta específica, sin que el receptor sea plenamente consciente del proceso. Ahí es donde está la cuestión. Exacto. Que no eres consciente. Entonces, Robert Cialdini, en el año 84, hizo sus estudios sobre la influencia y identificó principios como la reciprocidad, la escasez y la autoridad que pueden usarse de manera ética o, por el contrario, convertirse en técnicas manipulativas cuando se aplican sin transparencia. Es decir, todos esos pequeños detalles influyen mucho en que sea una manipulación o sea una persuasión. El segundo aspecto importante también que nos interesa conocer son los mecanismos psicológicos de la manipulación. La ciencia que se encarga, digamos, o que facilita a quienes pretenden manipular, sobre todo socialmente, es la psicología social y la comunicación. Y se han identificado diversos mecanismos que permiten que la manipulación sea efectiva. En primer lugar, lo que se ha llamado el sesgo de conformidad, en el que las personas tienden a ajustar su comportamiento y creencias a la norma grupal. Eso los jóvenes también lo viven muy intensamente, incluso si esta es irracional. Y ahí también los mayores también entramos. Ahí entramos. Ahí entra el miedo. Exacto. Porque vamos. Sí. Luego está otro aspecto importante para conseguir obtener esa manipulación, es la disonancia cognitiva. Es decir, cuando alguien actúa en contra de sus creencias debido a la manipulación. Su mente ajusta sus valores para reducir el malestar psicológico. Eso incluso lo hemos visto en muchos films, en muchas películas, en la que una persona que está manipulando pues, a su mujer o a su marido, entonces tiene actuaciones que al final consigue que su percepción de la realidad se transforme totalmente y al final acaba aceptándola en principio por no tener malestar psicológico de esa disonancia, ¿no? De lo que ella o él está viviendo a lo que la persona en este caso sería la autoridad o el medio de comunicación, lo que fuese, ¿no? Está proponiéndole. Llega un momento que es lo que estamos viviendo también a veces, ¿no? Que estamos viendo una cosa que nos están proponiendo y al principio incluso te da risa, ¿no? Ciertas propuestas, pero luego al final resulta que el mecanismo de la psicología social pues va conduciendo a la persona hacia donde quiere ese organismo. Ya, ¿no? Y sin darte cuenta lo has hecho. Y ya lo has integrado dentro de una forma de vida que a priori, si la piensas, dices que no. Claro. Pero como no lo pensamos... Tu sentido común en un principio lo rechaza,
Y dice, eso no es así, eso no puede ser, no sé cuándo. Pero claro, cuando hay una acción continuada de ese agente que está tratando de manipular y seguido y te va dando argumentos y tal, al final simplemente la persona ya por no tener eso que acabamos de nombrar, de esos problemas psicológicos, ¿no? Esas dificultades, al final dice, bueno, pues vale, lo acepto, vale, lo y ya está. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, es también está más utilizado bueno, eso lo mismo que acabamos de decir, entra también en lo que se llama luz de gas, ¿no? Gaslighting, que es la luz de gas. Es esa misma técnica, pero ya más específica, en la que el manipulador distorsiona la percepción de la realidad de la víctima, haciéndolo dudar de sus propios recuerdos. Es lo mismo, muy parecido a la disonancia cognitiva. Entonces, la disonancia cognitiva lo que pasa es que voluntariamente, entre comillas, la persona lo acepta para no tener conflictos. Pero aquí, al final, es que el agente que está aplicándole la luz de gas, lo que está haciendo ya es afectando directamente a la mente mucho más, porque llega un momento que la mente ya no sabe distinguir y se deja llevar, ¿no? Lo otro es, me interesa seguirlo porque no quiero tener conflictos, pero no es un nivel tan profundo como el del gaslighting, ¿eh? Y luego el locus de control externo, que es cuando las personas sienten que no tienen control sobre su vida y son más vulnerables a narrativas manipulativas que les ofrecen estructura y seguridad. Eso es la seguridad del grupo, la seguridad del rebaño, la seguridad de que puedes dejarte abandonado a esa situación porque la mayoría del rebaño sabe de lo que hay que hacer y sabe dirigirse y uno se deja llevar, ¿no? Y ahí es otro, porque pierde su individualidad, ¿no? Claro, pero ahí también está cuando una persona es más dependiente, claro, por estar enferma, por ser sí, mayor o eso. Hay pero situaciones, por tener supuesto, situaciones de dependencia. Entonces ahí, si el que tienes enfrente es un manipulador, sí, pues estás vendido, ¿no? Claro. Y bueno, otro aspecto importante también es la manipulación en la estructura del poder, ¿no? Esto es lo que más evidente creo yo que ha vivido la humanidad y seguimos viviendo, incluso yo creo que más ahora. Y es que, pues eso, que a lo largo de la historia la manipulación ha sido utilizada por líderes, instituciones, para consolidar su dominio. Algunos de los métodos más comunes incluyen, por ejemplo, el control de la información, desde la censura hasta la propaganda. La manipulación informativa ha sido clave para moldear la percepción de la realidad. Eso ya lo dijo Chomsky en el año 88. El uso del miedo, que comentabas tú hace un momento, amenazas externas o crisis fabricadas pueden ser utilizadas para justificar medidas de control más estrictas. Eso encaja en la llamada teoría del terror de Becker. Creo que durante estos años hemos vivido unos ejemplos muy claros de todo lo que estamos diciendo. Madre mía, sí, es que el miedo paraliza la mucho, creación del miedo, fíjate que crisis fabricadas pueden ser utilizadas para justificar medidas de control. No hace falta que le digamos a nuestra audiencia de qué estamos hablando. No. ¿Vale? Y luego la creación de enemigos comunes. También lo estamos viviendo ahora. Aquí en este momento pues hay enemigos comunes para la gente de un lado y para la gente de otro. Todos tenemos enemigos comunes. Sí. Eso también favorece la manipulación. Claro. Y luego pasamos a otro aspecto importante, que es el impacto psicológico de la manipulación. Todo esto, sin duda, produce daños psicológicos en las personas, porque se les está forzando a no dejar que su cerebro decida ni analice con tranquilidad y con sosiego las situaciones y los acontecimientos que está viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué efectos puede producir? Pues pueden ser muy profundos y tanto a nivel individual como colectivo. Por ejemplo, se reduce notablemente el pensamiento crítico. Cuando las narrativas dominantes no se cuestionan, se fomenta la obediencia ciega. También creo que no es muy difícil observarlo en la vida real.
la normalización de la injusticia. Madre mía. O sea, es que esto está escrito, estaba trabajado de hace mucho tiempo. Fíjate cómo ya se adelantaban a muchas cosas, ¿no?, que estamos viviendo todos, ¿no? La manipulación puede hacer que estructuras de poder abusivas sean percibidas como naturales o inevitables. Y luego la dependencia psicológica. Los manipulados pueden volverse emocionalmente dependientes del sistema o líder que los controla también. Pero bueno, yo más que... sí, yo estoy viendo, conforme vas hablando, pues situaciones en la vida cotidiana que estamos viendo, también situaciones de la vida histórica, ¿no? Sí, sí. A lo largo de la civilización, como íbamos estudiando historia, cómo ha ido pasando esto. Claro. Y entonces, así es como te puedes dar cuenta de que lo que estamos viviendo ahora, o que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que estamos todos muy anestesiados y muy dormidos. Por supuesto. Porque, claro, reducción del pensamiento crítico, normalización de la injusticia, dependencia psicológica, es que estas tres cosas se ven todos los días. Claro. Aquí. Sí, O sea, por supuesto. En todas partes, con lo cual estamos muy dormidos. Entonces estamos repitiendo modelos históricos anteriores que ahora, si ponemos la palabra, la gente dice ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Claro. Pero simplemente si lo definimos como lo estamos definiendo ahora, no podemos decir que no. Claro. Porque Lo primero que el hemos pensamiento nombrado, crítico es lo primero que falta. Claro. Control de la información. Luego hay muchísimas injusticias. Por supuesto. Muchísimas. Y hay una dependencia altísima de la sociedad. Altísima. Claro. Entonces, claro, pero bueno. Bueno, la manipulación, como estábamos comentando, es un fenómeno presente en todas las sociedades y periodos históricos. No hay más que repasar, pues, por ejemplo, cómo surgieron o se produjeron todas las guerras en general, y en concreto las del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la causa del desenlace de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del príncipe ese de no me acuerdo de qué país era, un príncipe que tuvo un atentado, y a partir de ahí se originó la Primera Guerra Mundial, que murieron 40 o 50 millones de personas. Entonces, vamos a ver, ¿qué justificación puede haber que el origen de esa guerra fuera? Pues no, la causa son otras. Comprender los mecanismos de manipulación nos permite no solo analizar el pasado con una mirada crítica, sino también desarrollar herramientas para identificar y resistir estas estrategias en el presente. Cuando tú eres víctima de una utilización de la psicología social, es muy difícil porque saben perfectamente cómo va a reaccionar tu mente, como en general, y entonces lo que hacen es ir metiéndote. Incluso puede ser fenómenos de varios años, hasta ellos conseguir llevarte a la situación que el manipulador quiere llevarte, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? También algunos ejemplos de técnicas de manipulación que con frecuencia se utilizan, ¿no? Y creo que también es importante para poder identificar mejor las situaciones de manipulación que la sociedad nos está planteando. A mí me parece súper importante, Fernando, que les contemos a los oyentes la diferencia, que les contemos más y mejor la diferencia entre la manipulación, la persuasión y la argumentación. Claro. Porque ni estamos diciendo ni utilizando esta hora de programa para decir que nos están manipulando, ni nada de eso, sino que hay que estar atentos al tema de la manipulación social. Claro. Y para eso tenemos que saber bien lo que es si alguien nos persuade, si alguien nos influye o alguien nos manipula, que son tres conceptos totalmente distintos. Sí. Aunque a veces es como decíamos, que a veces se pueden estar en el límite uno de otro y no es fácil, ¿no? A veces. Pero tenemos que tener muy claros los conceptos, desde luego. O sea, la manipulación, está claro que hay una intencionalidad muy clara, que es cambiar la opinión de las personas en la dirección que uno quiere, pero de una manera oculta, aprovechándose de todos los conocimientos que hay de la psicología social. Eso sería la manipulación. Y de forma totalmente opaca a la persona que va a recibir esa información. Eso sería la manipulación. La persuasión es simplemente que alguien
que tiene don de palabra, que tiene don de convicción, pues te puede presionar de alguna manera hacia una dirección, pero digamos que no está oculto la intencionalidad como en la otra, sino que quiere, digamos, que lo dice claramente, arrancarte el voto, por así decirlo, y ya está. Entonces, y te lo dice. Exacto, pero va a la cara y no utiliza técnicas, digamos, ya sofisticadas como la psicología social ofrece, ¿no? Y bueno, la argumentación es... La argumentación es eso, ¿no? O sea, la argumentación es que una persona pues también puede haber trabajado mucho un determinado tema, se lo conoce muy bien y entonces en un momento dado pues recurre a potenciar los argumentos que refuerzan su opinión sobre ese asunto y quitar importancia a los que no la tienen, no van en la dirección que le conviene, ¿no? Pero eso sigue sin ser una manipulación. Por eso, pero están siempre muy cerquitas, ¿no? A veces, unas cosas de las otras. Entonces, eso es importante. Además, hay un sitio donde se puede estudiar perfectamente la manipulación. ¿Sí? Te sientas delante del televisor y empiezas a ver anuncios, ¿eh? Ahí lo ves clarísimo. Por ejemplo, todo lo que son de alimentación, si nos damos cuenta, todos son primeros planos de ese alimento, de esa hamburguesa, de ese helado tan dulce, de no sé qué, pero un primer plano que parece que te vaya a caer encima. No sabemos si el helado o la persona que se lo está comiendo, porque te hace unos primeros planos brutales. Entonces ahí está estimulando tu cerebro en el plan de estimular el placer. Te estimula la amígdala que dice ahora. Eso debe estar buenísimo y la actriz o el actor te pone una cara de felicidad que es demasiado, ¿no? O sea, claro, y tú subconscientemente dices, quiero eso ahora, ya. Me apetecería. ¿Y qué haces acto seguido? Llamas a los repartidores esos que te lo traen a casa. Ya está. Negocio redondo. Ya, sí. Bueno, hombre, visto así... Es un pequeño... Así, sí que... Pero bueno. Anécdota, ¿no? Sí. Pero por ahí va la cosa. Y es verdad. Y bueno, ahora luego ya en las conclusiones hablaremos de la tremenda responsabilidad que tienen los medios de comunicación en todo. En todo. O sea, en la Pero manipulación. también nosotros, ¿eh? Sí, por también supuesto. Nosotros. Sí, por estar tantas horas mirando la caja. Bueno, tonta, entre otras cosas. Claro. Pero bueno, también vamos a tener que ver en este programa, o vamos a ver algunas técnicas de manipulación, ¿no? Sí. Vamos a nombrarlas, a explicarlas cada una y luego vamos a hacer una pequeña conclusión también del tema. Pero eso va a ser después de escuchar un poco de música. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros en cienciayconciencia@radiomaria.es. Nos pueden escribir cualquier sugerencia de tema, así como hemos visto antes también. Cualquier cuestión que nos quieran decir, que no hay ningún problema. Estamos deseosos. Sí, sí, que nos gusta mucho recibir correos, eso es verdad. Sí. Y nada, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. La vida es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor. Ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida. Ya no canto con alma, ya mis manos no sirven. Ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza. Mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena. Y todo sin ti, nada vale la pena. Porque sin ti ya no me llena nada. Porque
vacío sin ti, todo me deja tristeza. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Y bueno, hoy estábamos hablando sobre la manipulación social y cómo nos afecta a los seres humanos, a todos los ciudadanos, esta manipulación. Y hemos visto pues las diferencias de la manipulación, la persuasión, la argumentación, cuando hay menos respeto, qué situaciones pues a personas más vulnerables, también el concepto de la influencia, el concepto de la transparencia, Claro. del respeto en todos estos conceptos. Pero bueno, también hemos dicho que íbamos a hablar sobre algunas técnicas de manipulación, porque hay estudios sobre cómo unos grupos o unos individuos manipulan a otros. Estos vídeos que podemos ver o estos estudios se han vuelto como muy frecuentes en las últimas décadas, especialmente en el área de los medios de comunicación, en la publicidad, en la actividad política también, evidentemente. Y gracias a esto pues hemos podido identificar algunas estrategias de manipulación en las que podemos caer muy fácilmente sin darnos cuenta, de forma inconsciente, tanto pues en nuestras relaciones personales como en lo que vemos diariamente, pues yo que sé, en la televisión, en internet, en las redes sociales, ¿no? Podríamos ir ejemplificando, ¿no? Pero a continuación vamos a repasar, pues a lo mejor 5, ¿no? 5 técnicas más comunes de manipulación. Fernando, cuéntanos cuáles son. Sí, pues mira, en primer lugar, una de las técnicas es jugar con los sentimientos y las emociones. Que eso es... La emoción. Eso es es del ABC de la manipulación, ¿no? Sí. Controlar la dimensión afectiva es una de las herramientas más potentes porque hace que los receptores reafirmen sus opiniones y posiciones sin necesariamente haber pasado por un razonamiento lógico previo, reflexivo o crítico. Un ejemplo podría ser la actividad de la prensa amarillista, que es la que exagera las noticias, dándole a la información un toque de sensacionalismo más que de rigurosidad, porque el objetivo es precisamente apelar a la dimensión emocional de los lectores y a sus experiencias previas, y con esto aumentar las visitas o las ventas. Eso está claro. Claro, es que con lo que acabas de decir me acaba de saltar. Claro, hasta ahora siempre estábamos hablando de que alguien nos manipulaba o jugaba con nuestros sentimientos, con nuestras emociones para vendernos algo. Claro. El problema es que el producto somos nosotros ahora. Ahí está. Claro, ahí esa es la verdadera... O sea, hemos evolucionado hasta llegar al momento en que llevamos el lazo nosotros en la cabeza. Claro. Porque somos nosotros nuestro propio producto. Somos el objetivo de la manipulación. Es que estamos llegando a Hombre, el final del cuento no, pero me refiero que hemos ido, jugaban con nosotros un poquito para comprar, para mirar, para ir a una actividad, pero ahora somos nosotros. No había... Es para conquistarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Es que acabo de caer en la cuenta. Pues sí. Cuéntanos, la segunda técnica. La segunda técnica, pues, es simplificar el mensaje e incluir afirmaciones rotundas, ¿eh? O sea, consiste en controlar los elementos cognitivos que nos permiten procesar y comprender un mensaje. Y es cuando se utilizan conjeturas rápidas y rotundas que no dan la posibilidad de realizar análisis profundos, lo cual es básicamente entorpecer intencionalmente la comprensión del argumento. Por ejemplo, cuando una pequeña parte de un texto se imprime en letras grandes subrayadas y al inicio, lo que además de atraer inmediatamente nuestra atención y activar la memoria a corto plazo, provoca que tengamos una comprensión parcial o sesgada de la información. Eso está claro, es señalar con el dedo y con conceptos y cosas muy simples para que todo el mundo no tenga dudas de lo que quiere decir eso, y que nos conduzca directamente a la conclusión o a la conjetura que quieren inducirnos a todos, que no haya posibilidad de error. Entonces, por eso siempre los mensajes publicitarios y de todo tipo tienen que ser cortos, claros y concisos, claro, y muy bien y dirigidos, sin ninguna duda, ¿no? Porque se busca que tengamos una comprensión parcial o sesgada de la información. Eso es otro aspecto, ¿no? La simplificación. Es decir, por ejemplo,
cuando tú quieren manipularte de cara a un juicio político, pues se trata de decir este es malo y este es bueno, punto. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Pues es malo porque ha hecho esto y es bueno porque ha hecho lo otro. Sí, pero bueno, habrá que ver más cosas que ha hecho, por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Lo mío es bueno. Te lo dan ya masticadito para que tu mente diga, uy, ¿para qué voy a empezar yo a averiguar, a indagar? No, bueno, va, me lo compro y ya está. Y así. Y luego también recurrir a lo que dice o piensa una autoridad. Me viene a la memoria la opinión de los expertos. Sí, que nunca llegaron a existir. Nunca sabíamos quiénes son. Entonces es cuando se justifica una postura mediante la presentación de una persona o una figura que se reconoce socialmente como una autoridad competente. ¿O no? ¿O no? Porque yo de todos los expertos normalmente no conozco a nadie, pero te lo venden, te lo presentan como una autoridad competente. Esto es útil porque con frecuencia tendemos a considerar más a las opiniones, indicaciones o actividades de alguien a quien admiramos o de alguien que se encuentra en una posición de poder. Y esto puede implicar desde la opinión de un sacerdote o un presidente hasta la de un artista o un familiar. Y su eficacia depende del contexto en el que se desenvuelve el grupo o la persona. De ahí que en muchas campañas se han utilizado gente famosa para potenciar la idea que se quería vender en la sociedad, ¿no? Y bueno, eso también creo que es muy evidente y que hay que tenerlo en cuenta cuando alguien nos está proponiendo algo que no encaja con el personaje ese en sí, porque ese personaje pues es famoso porque se ha casado con no sé quién o tiene una relación con no sé qué, y sin embargo te está hablando de un tema que no es de su competencia, pero es una persona famosa. Y ya lo vemos como diciendo, ay, pues si lo dice fulanita, pues será verdad. Algo debe ser verdad, no se va a arriesgar a meter la pata. Pues claro. No pienses así porque no hay ningún problema en meter la pata y lo que quieran, ¿no? ¿Y el siguiente cuál es? El de individualizar los conflictos y hacer pensar que siempre son iguales. Es decir, que cuando pasa algo siempre se individualiza. Por ejemplo, me viene a la cabeza cuando hay problemas de convivencia con una determinada etnia. No, siempre se pone que es una cosa, ha sido un conflicto individualizado en esa persona, que se le ha ido la cabeza o no sé qué, no sé cuánto. Se destierra todo lo que pueda perjudicar al grupo y al mecanismo de manipulación que está empleando, por ejemplo, ese medio de comunicación, ese político o quien sea, ¿no? Y entonces cuando eso se produce, especialmente cuando es en una situación conflictiva, se reduce a lo que hace, dice o piensa una sola persona o un solo grupo de personas, escondiendo todas las otras variables, o agentes o grupos que también influyen o son afectados por esta situación, contribuyendo a que un conocimiento, afecto, actitud o ideología se generalice, ¿no? Y bueno. Y nos queda una técnica más. Sí, es la de utilizar y reforzar los estereotipos. Eso es muy... Sí, recurrente. Recurrente. Tenemos, uno dice tal, facha. Sí, uno dice tal, ese progresista. Uno dice que tal, machista. Sí. El otro dice feminista. Sí, totalmente. O sea, los estereotipos son un arma definitiva y hacen mucho muy daño. efectiva. Al final son juicios. Claro, por supuesto. Al final son juicios que no tenemos que hacer nadie. Claro. Nadie. Pues sí. Pero es como una técnica rapidísima y ¡pum! Toma etiqueta, ¡pum! Exacto. Y los medios de comunicación la tienen súper elaboradísima. Claro, porque es rapidísimo, claro. Y bueno, y los políticos que van siempre espoleándolos. Ya. Y bueno, y los estereotipos a grandes rasgos pues son las cualidades de conducta que se atribuyen de manera simplificada y casi automática a una persona o un grupo de personas. Son útiles como técnica de persuasión porque permiten controlar valores y juicios sin tener que justificar profundamente los argumentos. Si a alguien le han puesto la etiqueta de tal, pues ya puede decir, ya puede justificar, ya puede ser que ya se ha quedado con esa etiqueta. Claro. Y punto. Y entonces
sin permitir que el receptor se cuestione también ampliamente. Es decir, no se favorece el interés por la información profunda y reflexiva. Eso está claro. Sí, pero eso también es una forma de... O sea, por ejemplo, cuando hablamos de utilizar y reforzar los estereotipos, a lo mejor es que hemos cambiado los conceptos, ¿no? Y habría que dejar claro que, pues, utilizar los juicios. Sí. Pues no, o sea, no digamos estereotipos al final, sino que digamos juicios de valor. Claro. O sea, estamos enjuiciando a las personas Sí. por un comentario Claro. fuera de... Pues a lo mejor no es ni fuera de lugar, ¿eh? A lo mejor es un comentario normal y corriente, dicho en un contexto que tiene sentido. Claro. Pero claro, si le quitas todo el contexto, pues que a lo mejor ese comentario está fuera de lugar. Pero por eso no significa que vamos a juzgarle y vamos a decirle es un no sé cuántos porque no, ya está, lo dejaremos ahí Sí. y Además, esperaremos a su siguiente razonamiento. Eso se percibe también cuando estás en conversación con alguien, que la persona, cuando empiezas a querer pedirle que te justifique de alguna manera lo que está argumentando, que se sale totalmente de tangente y no quiere saber nada porque en realidad lo que está repitiendo es el eslogan que le han introducido y punto. Y no se ha molestado en pensar o investigar a ver qué de cierto había ahí detrás. Claro, claro. Entonces la gente se mueve mucho, la rapidez, pam, lo otro, pero no tiene tiempo, no le dan tiempo para pensar y razonar a ver hasta qué punto eso que tú estás defendiendo porque te ha convencido en ese momento es una manipulación o es fruto de alguien que realmente lo ha estudiado y lo ha mirado. Y si no tienes los datos, pues ponte tú y míralo. Pero claro, eso es muy incómodo. Vivimos deprisa, que es lo que nos gusta interesa. Estar cómodos, sí, es lo que tú dices. Es mucho sí. más cómodo. Sí. Entonces, ya digo, en las conversaciones se nota enseguida cuando una persona no ha trabajado las opiniones de lo que está diciendo. Lo ha oído en un telediario, lo ha oído en no sé qué, y ahí se ha quedado todo y se queda lo que le interesa, porque además también la gente nos gusta ver y escuchar lo que encaja con nuestra forma de pensar. Sí. Y ya pueden dar 20.000 argumentos en contra que no los aceptamos y encontramos justificación para esos deslices o eso que ha habido de la opinión sobre ese... Radio María todo el día puesto en casa y así no hay problemas. Claro, efectivamente, sí. Ahí Radio María es una maravilla. Bueno, pues nos queda poco tiempo de programa, Fernando, entonces habría que ir recordándoles a todos nuestros oyentes, más o menos, ¿no? Que dejar claro que la manipulación pues es un acto que implica un abuso de poder. Sí. Porque trata de utilizar elementos discursivos para controlar pues nuestro conocimiento, la cognición, los afectos, el comportamiento de las personas, y a veces suele confundirse o mezclarse con otros procesos similares como la argumentación y la persuasión, como hemos visto antes. Pero no es lo mismo. En unos existe el respeto y en la manipulación no existe el respeto. En unos existe la transparencia, en la manipulación no existe la transparencia. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, la manipulación social fundamentalmente es ejercida por los medios de comunicación que responden pues los intereses de políticos, fundamentalmente, Sí. y intereses económicos, evidentemente, para sostenerse, ¿no? Que al final acaban todos mezclándose en un mismo interés. Sí, van de la mano muchas veces. Lo que se trata es de redireccionar los comportamientos públicos de la población, pero también los comportamientos privados de cada uno de nosotros. Por eso, por lo que decíamos que ahora mismo nosotros individualmente somos el producto para alguien. Todos nosotros somos individualmente un producto para otro. Claro, sí. Y ese otro puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, por ejemplo, los políticos cada vez manifiestan una mayor voracidad, un mayor acaparamiento del máximo de áreas de poder, buscando uniformidad de opiniones, controlar, por así decirlo, la población en el ámbito social, extendiendo su ámbito de manipulación, control, sobre todo el control en la esfera privada, el control en las familias, el control en las casas. Sí. Porque ya no hablamos ni de control en las familias, porque ya se está cambiando tanto los conceptos y las formas de vida que, claro, ya no hablamos ni de familias, estamos hablando de hogares. Claro, sí. Además, tú lo grupos. sabes, en Ciencia y Conciencia, tú sabes que desde hace años
Hemos estado poniendo el dedo en la llaga de toda esa legislación que se ha introducido en la esfera privada. Sí. A nivel de comportamiento entre padres e hijos, a nivel de autorizaciones, de deslegitimación de los padres, etcétera, etcétera. Eso es una invasión de la esfera privada totalmente inaceptable. Y eso en los últimos años se ha dado de una manera salvaje. Totalmente. Al final, ellos lo que pretenden con esa manipulación es dirigir la opinión y el comportamiento de los hijos, por ejemplo, de cara a sus padres, porque eso es una herramienta fundamental para desestabilizar el equilibrio de la familia. Y sobre todo de mantenernos individualizados. Exacto. Porque el producto mejor que esté solo a que esté acompañado. Claro, detrás de eso hay esa intencionalidad. Por eso las familias somos tan importantes. Claro. Eso es tan importante la comunicación, los padres, hijos, matrimonios, todo. Eso es muy, muy importante. Sí. Porque así no seremos un producto individualizado, sino que seremos personas normales y corrientes. Claro. Y ya está. Pues pero bueno, sí. para entender todo este funcionamiento, solo pues hace falta investigar quiénes son actualmente los propietarios de los medios de comunicación. Efectivamente. Pero no solo los extranjeros, todos los que nos han acompañado siempre. Sí. Pero ignoramos que en un momento dado la propiedad de ese cambio, va cambiando de manos y nosotros ni nos enteramos porque no ponemos el foco ahí. No, y porque no te lo dicen claramente ni te enteras si no lo buscas. Claro. Entonces, claro, un grupo, no sé, un periódico o un medio de comunicación súper conocido, a lo mejor en 10 años ha cambiado 3 veces de mano y al final van a parar a uno que es el que acapara todo, pero que está oculto porque no necesita, aparentemente funciona igual ese medio de comunicación, pero no es verdad. Cuando hay directrices de muy fuera, la mayoría son empresas y trust extranjeros, y el tema de los medios de comunicación, bueno, eso está súper... Pero eso, mira, ahora mismo es que me ha pasado hoy mismo. Eso mismo me ha pasado a mí con empresas de la luz. Hoy, ¿no? Sí. He llamado a una empresa que otra empresa me había enviado una cosa. Sí. Llamo, y resulta que el que me contesta es una subcontrata que lleva a todas las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le digo el problema que yo tengo con la mía y me dice, no se preocupe, le voy a conseguir un descuento con esta empresa. Digo, no, si yo no me quiero cambiar. Entonces, resulta que hay un único dueño que tiene el control de todas las empresas eléctricas y que entre unas y otras se van pasando clientes. ¿Por qué? Porque todo va a las mismas manos, ¿no? Claro. Entonces, hoy es que he sido consciente de eso, ¿no? Y he dicho, hombre, qué manipulación. Digo, es que me viene al pelo. Digo, si usted me está vendiendo otra cosa, si yo vengo a que usted me solucione simplemente esto, no quiero nada. Pero ellos ya te proponían, yo le cambio con la manera de acallar el problema. Claro, entonces le he dicho, mire, usted no me cambia y voy a poner la reclamación. Después ya decidiré si cambio o no cambio, pero lo haré yo. Usted no me lo hace, ¿sabes? Pero dices, ¿en manos de quién estamos? Claro, pues eso en los medios de comunicación es así. Sí. Cuando un medio de comunicación, se ha asfixiado ese medio de comunicación por problemas de publicidad, por problemas de todo tipo, entonces, boom, llega alguien, ofrece la solución, vale, yo pago esto, soluciono el problema, lo dejo zanjado y tal, pero en la junta directiva o de propiedad voy a meter yo a mis consejeros. Claro. Y ya está. Y así, pum, 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 pum. Y España, pues ya sabemos que está de rebajas, no, a precio de sal. Pues sí. Pero bueno, terminamos el tema. Fernando, no tenemos más, porque me encanta hablar de la bioética práctica. Sí. Bueno, hace ya un par de semanas, el mes anterior ya os propusimos la anterior bioética práctica, pero nuestro ejercicio que os queremos proponer hoy, para la siguiente quincena, es que os proponemos que reflexionéis partiendo, por ejemplo, de algunos anuncios publicitarios donde pueda haber una manipulación que conduzca a aceptar lo publicitado partiendo de premisas que para nosotros a lo mejor pueden ser no aceptables.
y ya está. O sea, que de repente estéis viendo la televisión Sí. o internet o lo que sea Queremos aprovechar y que vayáis a caer y digáis, Claro. uff, acabo de caer, ya está, no pasa nada. Que Y si todo- queremos caer, caemos, ¿eh? No pasa nada. Nadie va a venir a decirnos mal hecho. No, para Pero nada. que simplemente somos conscientes y decir, mira, pues sí, he caído, qué bueno La es ese- verdad se ha de proponer, no se puede imponer. Sí, total. Y ya está, o sea que eso, si nos lo queréis contar, nosotros encantados de leer vuestro correo en cienciayconciencia@radiomaria.es. Gracias, Fernando, por estar aquí de nuevo. A ti. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí, ser fieles a Ciencia y Conciencia. Si queréis escuchar este programa o cualquier otro, podéis ir a www.radiomaria.es/podcast y ahí buscar Ciencia y Conciencia o cualquier otro programa de Radio María, que cualquier programa os va a ayudar muchísimo en vuestra vida. Pues nada, muchísimas gracias y nos oímos en 15 días. Adiós. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.